Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. Gracias. Bueno, buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de la película Rojo, que compite en sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián. Y tenemos con nosotros, empezando por los extremos, a Bárbara Sarasola-Dey, que es productora de la película, también a Federico Egusic, espero haberlo pronunciado bien, también productor, a los actores Alfredo Castro, Andrea Frigerio y Darío Grandinetti, y al director Benjamin Naishat. Luego, aparte, también tenemos aquí sentados en la primera fila a los coproductores Rachel Daisy Ellis, Inmar Trost, Marlene Slot, y a los productores asociados Dan Betzler y Jamal Seinal Seid. Espero haber pronunciado bien los nombres, todos muy bonitos. Y si os parece, comenzamos con la rueda de prensa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por allí. Zorionak, felicidades por la película. Gracias. Ha sido muy bonita. Me gustaría saber si el argumento de la película tiene que ver con la época en la que sucede. Es decir, en los años 75 de la Argentina, el título rojo, que me desarrolléis eso un poquito. A ver si tiene algo que ver ahí. Sí, o sea, creo que es un poco indisociable el argumento de la época. No creo que sea una película que pudiera transcurrir en cualquier época. Se está tratando de hablar de un contexto que es el contexto en el cual germinaron las condiciones de posibilidad para que luego viniera una década de plomo, de terrorismo de Estado, de genocidio. La película está ubicada poco antes de eso. Algunos espectadores tendrán el contexto, el bagaje como para hacer esa lectura, y otros seguirán por el lado del policial, que es un poco la propuesta que la película ofrece. Pero claramente es una película sobre o intenta ser una película sobre la complicidad civil en la Argentina durante esa época. No sé si Darío quiere agregar algo. No, sí, coincido en que precisamente la película habla de eso, y lo que a nosotros nos parece, a mí personalmente, muy para valorar, es que la mirada que tiene Benjamín sobre ese momento, o de qué manera elige hablar de ese momento tan oscuro en nuestro país. Nunca se había puesto en el cine argentino el acento en la complicidad civil. Cada vez que se muestra algo relacionado a la dictadura argentina en el cine es con presencia de tanques, de uniformes y armas y muertes y desapariciones que existieron, lamentablemente. Pero como en su momento el huevo de la serpiente, esto también me parece que es merecedor de atención, sobre todo viniendo de alguien tan joven como Benjamín, que no vivió esa época, y que tenga tan claro cómo fueron las cosas y que nos pueda conmover de esta manera. Para mí me parece que el mérito es doble. Vale. Pasamos, si queréis, a... Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la película y por estar aquí. Gracias. Quería preguntarle al director, primero, ¿por qué decide hacer esta película sobre una época que no viviste, puesto que naciste después de la dictadura, aunque entiendo que es un tema omnipresente en Argentina? Y segundo, una precisión sobre el guión, porque se dice del abuelo de Diego, del hippie, que era un diplomático alemán. Quería saber si ese diplomático tiene un pasado nazi y si con eso has querido hacer una especie como de línea continua entre el nazismo y luego la dictadura, la última dictadura. Gracias. Bueno, voy con la primera parte de tu pregunta. Creo que, bueno, claro, evidentemente yo nací en los años 80, no viví los 70 directamente. Dicho eso, tengo una historia familiar. Mi familia se tuvo que exiliar durante los 70, su casa fue quemada en la provincia de Córdoba por un comando paramilitar, por pertenecer a una militancia de izquierda, clasista, apoyando al sindicalismo clasista en la provincia de Córdoba. Pero más allá de eso, no creo que uno necesite haber vivido un determinado momento para ocuparse. Si así fuese, nos perderíamos de un montón de obras muy valiosas. Y me parece que la relevancia o la pertinencia de hacer una película quizás como esta en este momento tiene también que ver con hablar un poco de los peligros que transitan ciertos lugares de América Latina en general y Argentina en particular.
Yendo a la segunda parte de tu pregunta, es muy ocurrente de tu parte, la verdad confieso que no lo había pensado, no hace falta que haya eslabones entre directos porque las analogías igual son bastante nítidas, me parece, entre un mal y otro, por decirlo. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Podéis pasar el micrófono a la chica de la primera fila. Hola, alguien ha dicho algo al respecto antes, pero creo que no se ha llegado a formular la pregunta. ¿Por qué se llama Rojo la película? ¿Por qué se llama Rojo? Creo que está bueno que cada uno haga una relación. Yo no tengo una respuesta así nítida, absoluta sobre eso. Creo que hay un lado simbólico de la elección que es bastante evidente. Los años 70 en la Argentina se explican en el contexto de la Guerra Fría, de toda esta concepción de una amenaza socialista y qué sé yo, que sobrevuela un poco a ciertos personajes de la película, como el siniestro que hace acá mi amigo Alfredo Castro. Y después hay como unos momentos medio literales, epifánicos de sangre y de eclipse y de alguna forma fue una palabra que apareció en el desarrollo del proyecto que sirvió como una especie de centro, de punto de encuentro de ideas para desarrollar la escritura y después no siempre uno sabe de todo, ¿viste? Porque de dónde viene. No sé si, Alfredo, querés decir tu interpretación de por qué. No tengo una tan clara como tú, pero me parece precioso que surja la pregunta y decir solamente que me apasiona mucho que gente joven como Benjamín estén tocando este tema, donde ha navegado la impunidad durante 40 años, la impunidad absoluta en nuestros países, donde todavía hay militares que viven la vida cotidiana y ni perdón ni olvido, digamos, es el eslogan que uno debería decir. Esta película lo hace muy, muy bien. Estoy muy feliz además de participar en una película de un hombre joven con esta creatividad, sensibilidad de mirar el futuro, ¿no? Eso. Sí, en relación con eso, a mí una cosa que me interesaba, una pregunta para los tres actores de la mesa, es cómo os enfrentabais a este papel, en el sentido de que son papeles con muchos claroscuros, ¿no? Es decir, estamos con ellos, seguimos su viaje, pero al mismo tiempo son personas que realizan una serie de acciones cuestionables, ¿no? También por todo esto que habláis de un poco contar la dictadura desde los márgenes. Entonces, como actores, ¿cómo os enfrentáis a estos papeles? ¿Empatizáis con ellos? En mi caso particular, cuando en el 75 yo tenía 14 años, así que viví un poco este clima de época y es lo que más me impacta de la forma de narrarlo de Benjamín, que al no vivir, y él ya lo explicó bien, obviamente no es condición sine qua non vivir una época para poder describirla, pero sin embargo, yo que la viví no podría haberlo hecho tan bien, porque realmente vivíamos una sensación de doble moral, donde había un condicionamiento de no preguntar o no querer saber, porque podría llegar a ser peligroso, de no ser amigos de gente que no sabíamos muy bien qué origen tenía social, porque podría eso generar estar en una agenda de teléfonos y a lo mejor que eso signifique terminar con nuestra vida. De eso me acuerdo perfectamente. Y con respecto a hoy, lo que siento es que cada vez que una sociedad pide paz, detrás de ese pedido de paz que parece tan inocente, tan ingenuo y tan bienaventurado, puede haber un pedido de sangre, un pedido de que se termine con lo que a la sociedad no le guste y que se termine rápido y de cualquier manera. Y ese pedido puede ser muy peligroso y hablamos casi en el pasado, pero también puede pasar hoy y mañana. En mi caso quiero decir que si la película no transcurriera en la época en que transcurre y no tuviéramos claro eso, hubiese sido más complicado para mí. El guión era muy claro en el sentido de qué queríamos hablar y de qué manera queríamos hablar de eso. Yo he vivido y tengo muy presente esa época y me resultó muy fácil reconocer en la lectura del guión ese clima y todo eso que se vivía de una manera tan extraña
Todos sabíamos que estaba pasando algo feo, aún sin tener todavía certeza de la magnitud de lo que se estaba armando y de lo que después ocurrió. Y yéndome un poco de la pregunta, aspiro a que esta película nos haga reflexionar sobre la necesidad de estar atentos, siempre, porque no se van nunca, están siempre ahí, y tenemos que estar atentos para verlos venir, para verlos llegar desde lejos, para que no nos sorprendan más, porque siguen estando ahí y siguen trabajando de otras maneras, pero para el mismo objetivo, quedarse con todo. Quería agregar una pequeña cosa, decir solamente que Chile también, yo soy chileno, vivimos dictaduras al mismo tiempo que Argentina. Y a tu pregunta, cómo uno enfrentaba esos roles, a mí lo que más me fascinó fue la contradicción de ese hombre entre su religiosidad, su profunda fe, real y sincera, y los horrores, ser cómplice de los horrores de una dictadura tan espantosa como aquella, ¿no? Eso, para mí, la película tiene un valor ético notable, y que un joven director lo toque me parece maravilloso, porque, como insisto, se ve un poco de futuro, ¿no? Pero esas contradicciones éticas me parecen a mí interesantísimas de la película, de los cómplices pasivos de la dictadura que nunca han ido a prisión, nunca han estado en un juicio, y esta película los devela con gran inteligencia y sensibilidad. Hola. Quería preguntaros un poquitín cómo ha afrontado la sociedad argentina su pasado, la revisión que se suele hacer del papel que jugaron las organizaciones revolucionarias, montoneros, etcétera, porque hoy en día, si sigues a través un poco de la red, ves que todavía siguen de bronca los hijos de los hijos o los nietos de los nietos. Me gustaría saber cómo ha afrontado la sociedad argentina ese pasado, cómo contempla la militancia de unos y otros. Sí, en primer lugar, la película, no sé si usted la vio, acontece un poco antes de la dictadura. Luego, sobre lo que usted pregunta, es bastante clara la jurisprudencia que hubo en la Argentina, digamos, y la diferencia clara entre lo que es el terrorismo de Estado y cualquier otra cosa, digamos, para ver una cuestión de lesa humanidad como es el terrorismo de Estado, que es por el que hubo juicios, tiene que haber un dominio territorial donde se suceden cosas. En ese sentido, en Argentina se ha juzgado el terrorismo de Estado y han ido a prisión durante el gobierno kirchnerista, digamos, esto hay que decirlo, gran cantidad de represores, digamos, y eso es lo que la justicia puede actuar y lo que la sociedad en su conjunto mayormente acompañó, diría yo. No sé si vos querés. Sí, hasta tal punto mayormente acompañó que no hace mucho hubo un intento de beneficiarlos con el 2x1, que es decir, que por cada año que habían cumplido de condena se les computaran 2, y de ese modo muchos podrían estar hoy libres. Esto fue algo que se intentó desde el gobierno actual y la sociedad salió a la calle y no lo permitió. En ese sentido, la sociedad está, no sé si dividida, pero todavía hay una cantidad de gente a la que no le gusta que esos pobres viejitos estén en la cárcel, porque así lo dicen, que son unos pobres viejitos. Y otros pensamos que tiene que hacerse justicia y tienen que ir presos, porque se les hizo un juicio justo, contrariamente a lo que hicieron, porque no se han arrepentido nunca, ninguno de ellos. Al contrario, reivindican lo que hicieron. Y entonces es muy difícil esa pseudo reconciliación que algunos sectores de la sociedad piden. A mí también me interesaría saber si Bárbara y Federico pudiesen participar un poco cómo les llega este proyecto, cómo nace, y también, al ser un proyecto tan contundente desde un punto de vista político, pero también desde la puesta en escena, ¿cómo lo veis vosotros dos? O sea, ¿cómo llegáis a él? Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Empieza con Benjamín acercándose a nosotros con un tratamiento de una película sobre la complicidad de la sociedad en todo. Bueno, ya fue amplia la respuesta y la descripción de lo que quería contar Benjamín. Era un tratamiento, un conjunto de varias escenas, y lo que era claro era que Benjamín quería mostrar que no era un hecho aislado de una persona, sino que era una comunidad. Eso a nosotros nos interesaba mucho, y había un punto en el que decíamos que era como el lado B de un long play o algo por el estilo, que era contar lo que queríamos contar sin meter los cascos, sin meter los tanques, sino contarlo desde el punto de vista de lo que uno podría decir la gente común o la gente que no estaba implicada en la política, que justamente por no querer estarlo creo que estaba más implicada que nadie. Se nos acercó y fue un trabajo muy largo que hicimos acompañándolo a Benjamín. Por lo menos mi postura siempre es la de tratar de acompañarlo. El que tiene la visión que contar para mí era Benjamín, y nosotros nos acomodamos. Era para nosotros, para Pucará Cine, si se quiere, un proyecto más grande de los que habíamos hecho y como ambicioso en ese sentido. Hacer una película de época era algo nuevo, y también era, corriendo un poco de la temática, muy entretenido, divertido y un reto. Hay todo un mundo estético que acompaña a la película que fue hecha como una película de los años 70. Y era muy divertido entrar en el decorado, eso lo descubrimos ya estando haciendo la película. Entrar en el decorado y encontrarse con ese mundo, estos personajes, era vivir algo que no habíamos vivido, y eso nos entusiasmaba mucho. Fue un trabajo muy arduo porque es muy complicado hacer una película como esta de época, con extras, con autos, un valor de producción que era necesario para poder contar justamente no la historia de un hombre, sino de una comunidad. En ese sentido es que llevó unos cuantos años acercarnos al momento de rodaje, y toda esta gente que está en primera fila se sumaron al proyecto, aportaron lo suyo, el trabajo, una financiación para poder encararlo. Pero todo empieza con un tratamiento de Benjamín, una postura ante cómo contar de una forma novedosa este tema, y eso es lo primero que nos engancha, por lo menos a mí. No sé qué tiene que decir Bárbara. Bueno, sí, también. Nada más que agregar, sí. Yo para el director, ¿cómo encontraste a Alfredo Castro? Y para Alfredo, si bueno, te has dado cuenta, yo me he dado cuenta que en todos tus papeles, desde allá, no, Tony Manero, siempre personificas como lo que vimos hoy, una persona con la fuerza que tiene tu rostro. ¿Cómo te sientes no te sientes identificado con esos papeles, pero por qué crees que se te ha llevado a continuar en esos papeles, que son de los más grandes del cine latinoamericano reciente, además de todo, con tu trabajo con Larraín y Lorenzo, etcétera? Lo encontré como mucha gente, supongo, en Tony Manero, ¿no? Esta película maravillosa donde la verdad lo que hace es difícil de describir, y luego cuando empezamos a armar esta película quizás yo no lo tenía en mi universo cercano, porque bueno, me parece, está trabajando en otras industrias, no sé si lo vamos a poder traer. Fue una colaboración de María Laura Bert, la directora de casting, que está por ahí, con la que trabajamos hace años, que trajo el nombre a la mesa, y enseguida, bueno, hicimos el intento y lo logramos. Y fue una cosa impresionante, porque estos dos antagonistas, por decirlo de alguna manera, si bien son monstruos, no voy a decir próceres porque ayer se ofendió, pensó que lo estaba tratando de viejo, estos monstruos de la actuación tienen una forma muy difícil de trabajar. Humildemente a mí me parece que Darío tiene un acercamiento muy cerebral, con mucha conciencia de la cámara, que es muy impresionante de ver, mientras que Alfredo tiene una capacidad física de encarnar de repente otra criatura al punto de que uno no lo reconoce, no sé, parece otra cosa, de repente parece Al Pacino también, pero fue una gran experiencia. Bueno, sí, fue maravilloso y me han tocado papeles muy difíciles,
Pero es lo que me interesa, digamos, el conflicto y pensar cómo una sociedad puede crear esos monstruos que salieron de un día para otro, matando a personas, torturando, desapareciendo. Eso a mí me emocionó mucho, encarnar este rol. Y me fui a la última escena, la escena del desierto, de La Pampa, y esa escena me dio a mí la clave un poco de la contradicción más profunda, ética, de un hombre, como decía anteriormente, entre la religión, las creencias ideológicas, políticas y el ser humano, todos los monstruos que puede ser. Y me gustan esos personajes, encuentro maravillosos, y el placer y la alegría y el honor de haber trabajado con Andrea y con Darío, que indudablemente me aterré, pero me dio mucho terror, pero fueron muy amables, amorosos y además de maravillosos actores, y eso hace un mundo fantástico donde trabajar. Y creo que las coproducciones que están sucediendo en Latinoamérica o Iberoamérica es importante que las tomemos en cuenta y sigamos trabajando en ellas, porque es maravilloso ir a trabajar a otros lugares también, ¿no? Vale, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Sí? Hola otra vez. Para el director, supongo que para llegar hasta aquí habrás visto muchísimo cine. ¿Hay algún director que te haya inspirado en especial o del que hayas aprendido en particular? Viendo sus películas, simplemente. Obviamente muchos, ¿no? Para este proyecto en particular trabajamos mucho mirando cine de los 70, ciertos thrillers, quizás mayormente norteamericanos, de los años 70, de Sidney Lumet. Diría, para este proyecto mucho Sidney Lumet, que miré Coppola también de esa época. Pero bueno, de proyecto a proyecto uno va revisitando distintos cineastas, ¿no? Vale, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias al equipo y felicidades por la peli, que es estupenda. Un aplauso. Gracias.